Así que vamos a empezar entonces con la primera expositora, que es Miriam Andújar, abogada, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, que nos va a exponer en estos 7 minutos. Miriam, tenés la palabra. ¿No se te escucha, Miriam? Estás muteada. Perdón. Buenas tardes. No. Repito, y el agradecimiento por la invitación para participar en estas audiencias. El título de mi ponencia será un proyecto bajo el signo de las contradicciones, con un breve análisis jurídico al final, si es que llego a los 7 minutos. Las contradicciones que vamos a marcar se van a ver después reflejadas en el articulado del proyecto. No me voy a referir exclusivamente a contradicciones que tengan que ver con la línea argumental, sino que voy a ahondar en algunas contradicciones, en algunas definiciones políticas. Porque recordemos que este proyecto, a diferencia de los anteriores, está fuertemente impulsado por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Para encontrar una primera contradicción, les voy a pedir un pequeño viaje en el tiempo hacia el pasado, hacia el 23 de marzo, no tanto tiempo atrás, el 23 de marzo del presente año, cuando en el comienzo de la pandemia, el presidente afirmaba en una entrevista a Radio Nacional, enfáticamente afirmaba que si el dilema era la economía o la vida, él elegía la vida. Vamos a dejar para otro momento el análisis si realmente estábamos o no frente a un verdadero dilema. Pero lo que creo que nadie puede dudar respecto a las palabras del señor presidente es que si no hay vida, no hay economía, no hay política y no hay derechos. La pregunta obligada, debido a que estamos acá debatiendo sobre la legalización del aborto, ¿qué vida elegimos proteger? Evidentemente no es la vida humana inicial, porque de eso se trata este proyecto. Tal vez sea porque los impulsores de buena fe piensen que no hay vida humana en el concebido, sobre todo en sus primeros estadios de gestación, lo que sería científicamente erróneo. Porque a la pregunta sobre el inicio de la vida humana o el principio de la existencia física de la persona, se le contesta con evidencias científicas, no con adjetivos que tienden a invisibilizar al niño por nacer y quitarle peso moral así a lo que es realmente el aborto. El niño por nacer, o el tema que nos preocupa aquí, que es la defensa de la vida humana, de las dos vidas, no es una entelequia, no es una cuestión cultural, tampoco es una cuestión de fe. El viviente humano tampoco es un fenómeno, es una realidad, es un individuo perteneciente a la raza humana. Y esto, dan prueba de esto las ciencias. La biología clínica, la biología y la genética demuestran ya hace muchos años, hay un manual escrito en 1995 sobre biología clínica que demuestra que el inicio de la vida humana comienza desde el momento mismo de la fecundación. A partir de ese momento se forma un nuevo individuo de la especie humana con un código genético propio que lo acompañará el resto de su recorrido vital. No es una víscera de la madre, no es un órgano de la madre, es un individuo, es un ser humano distinto de la madre. Estas evidencias científicas, a mi humilde entender, apuntan o muestran la mayor debilidad del argumento de que el aborto es la expresión del derecho de la mujer a decidir. Porque nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Podemos rechazar terapias que consideremos desproporcionadas, por ejemplo, en el campo de la medicina. Pero no tenemos derecho a decidir ni sobre el cuerpo, ni sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, como es el caso del hijo por nacer. Llegamos así a la segunda contradicción, que a mi humilde entender es el uso político que se hace a veces del aborto cuando se lo presenta como una opción para las mujeres pobres. No voy a ahondar en muchos detalles y argumentos aquí para demostrar la palpable contradicción, porque lo contestaron cientos de mujeres pobres de distintas villas de la provincia de Buenos Aires en una misiva que le mandaron al Papa Francisco 3 días después de que el presidente elevara al Congreso de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Voy a leer
porque las primeras palabras de la carta creo que desvelan, cosen el velo y queda evidente la contradicción de la que hablo. Dicen nuestras mujeres: nuestra voz, como la de los niños por nacer, nunca es escuchada. Son otras mujeres a quienes nadie les ha dado representatividad las que ahogan nuestras verdaderas posiciones sobre el derecho a la vida. De esta manera ellas reflejan sin tapujos y de una manera contundente el rechazo al estereotipo social y de género que viven y que sufren, que recaen sobre ellas. Estereotipos que proceden de la discriminación hacia las mujeres pobres y un total desconocimiento de cómo viven y cómo sienten la maternidad. Una tercera contradicción está en el texto mismo del proyecto. Me refiero a los diversos encuadres jurídicos que tendrá el aborto. Un proyecto confuso que no termina de definir si el aborto es un derecho o es un delito. Y en el medio prevé situaciones de aborto que nunca serán sancionados, un aborto que puede ser excusable cuando las circunstancias de caso así lo determinaren, un aborto que no es delito, y en el otro caso del artículo 2 de la ley, del proyecto de ley, el aborto como derecho. Efectivamente, nos encontramos ante un proyecto bastante confuso, pero hay dos cosas que podemos rescatar que creo que están muy claras en el proyecto. Primero, que se ha desplazado el bien jurídico tutelado. Este proyecto, del artículo 13 al 17, modifica los artículos 85 al 88 del Código Penal, que protege la vida humana inicial. Pues, a la luz de lo que acabo de decir, evidentemente la vida humana ya no es el bien jurídico protegido, sino que lo que se protege es la libertad de la mujer. Lo otro que quiero dejar en claro es que de las 9 conductas que describe el proyecto, que termina en aborto, solo dos serán sancionadas en la realidad, en los hechos. Los demás, no. Pero hay otra cosa que me parece que también demuestra la última contradicción que quiero señalar en este proyecto al que llamo yo signado por las contradicciones. La opción del proyecto es clara. Han optado por la libertad de la mujer. Repito que la mujer tiene libertad para decidir sobre su cuerpo, no sobre la vida de otro. Y aquí está la última contradicción que quiero señalar. Porque cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se termina suprimiendo a sí misma. Porque para ser libres, antes tenemos que ser vivientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por el uso del tiempo, muy apropiado. Voy a hacer entonces primero las preguntas para Miriam Andújar. Te pregunta Miriam, la diputada Dina Esther Racinowski, como usted dijo en este debate, se ha tratado de invisibilizar constantemente al otro sujeto de derecho involucrado, el niño por nacer. Pero si consideráramos por un minuto que no hay consenso científico sobre el inicio de la vida, ¿el derecho tiene principios aplicables para resolver este problema? ¿Ya se han utilizado esos principios en nuestra legislación? Y otra pregunta para la misma expositora, para Miriam, de la diputada Gabriela Beatriz Esteves, que dice: tomando nota del fallo de la Corte Interamericana y de que sus fallos son vinculantes y siendo de público conocimiento que la ilegalidad del aborto tiene como consecuencia la muerte de 47 mujeres por año en nuestro país, ¿cómo se compatibiliza desde su punto de vista como jurista la represión penal del aborto en Argentina con el fallo de la Corte Interamericana, teniendo en cuenta que la legislación actual pone en riesgo real la vida de las mujeres? Tiene la palabra Miriam Andújar para contestar. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Miriam. Bien. Respecto a la primera pregunta, de la diputada, mil disculpas, no lo veo tampoco acá en el chat el nombre, y me gusta llamar a las personas por su nombre. Recordemos que el derecho no define ni lo que es la vida ni lo que es la muerte. Esas son definiciones que escapan al mundo jurídico, inclusive escapan a médicos al mundo de la medicina. La vida y la muerte son conceptos que define la antropología filosófica.
Por lo tanto, no es el derecho quien debe definir esto, sí fija, en el caso de la vida, cuando comienza la existencia de la persona física, que nosotros entendemos coincide acabadamente con lo que la evidencia científica, desde la embriología clínica, la genética y la biología, confirman que la vida comienza desde la fecundación. Respecto a la muerte, define criterios de muerte, pero no son conceptos que defina el derecho. Son preguntas muy largas. Lo otro que me pregunta, que creo que es la primera parte de la pregunta, es si no hay consenso respecto a la definición, al momento del inicio científico, que podría ser el derecho. Es que hay consenso. Hay consenso. Miren, hay que leer los manuales con los que estudian los alumnos. Yo soy profesora de la Facultad de Medicina, enseño ética profesional en la Facultad de Medicina, y esto lo hablamos largamente. En realidad hay consenso desde que la vida humana comienza desde la fecundación. Y no lo dice ni la religión, ni la fe, ni la moral, lo dice la ciencia. Y está corroborada por personas con mucha trayectoria. Por ejemplo, un premio Nobel de Biología, o el padre de la genética moderna, que definieron que genéticamente, desde el momento de la fecundación, sin lugar a dudas, comienza la vida humana. La segunda pregunta, para no monopolizar el micrófono, es un poquito más larga y es más jurídica, y se refiere al fallo de la Corte Internacional de Justicia. A mí me extraña una vinculación, una relación directa que se hace, que me parece que es una afirmación, perdón, diputada, pero en las tierras de donde yo vengo, discípula de Sarmiento, decimos las cosas por su nombre. Esa es una afirmación voluntarista. No hay ninguna prueba que avale que la ilegalidad o la legalidad de lo que defina un código en un país o en otro sobre el aborto sea causal directa de la mortalidad materna. En nuestro país, según las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Nación desde 2019, la mortalidad materna viene desde el 2012 bajando. Y en el 2019 el 60% de la mortalidad materna son debidas a causas obstétricas directas. No es cierto que la principal causa de muerte materna sean los abortos clandestinos. Inclusive, cierro la respuesta para darle a la otra persona, cuando el ministerio, vengo chequeando esto de antes del 2010, que fue uno de los proyectos más fuertes que debimos enfrentar en su momento, cuando el ministerio da cifras de aborto, nunca ha diferenciado si se refiere a abortos clandestinos o si también está incluyendo a los abortos involuntarios. Yo soy una mujer casada, he tenido 6 embarazos y solo he logrado retener 2. Es decir, que he tenido 4 abortos involuntarios. No sé si esas cifras realmente están luego, de alguna manera, registradas en las estadísticas oficiales. Por eso me gustaría saber de dónde sacan que la mortalidad materna, cuál es la fuente oficial que la mortalidad materna en la República Argentina es la principal, que el aborto clandestino es la principal causa de mortalidad materna. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Miriam.